Hola a todos y todas. Hoy presentamos conferencias científicas. ¿Cómo le quiero bloquear el audio? Y a todas, es para mí un gran honor presentar al doctor René Garruña Hernández, quien es ingeniero agrónomo egresado del Instituto Tecnológico Úrsulo Galván de Veracruz. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias en Horticultura Tropical en el Instituto Tecnológico de Concal y de doctorado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. El doctor Garruña es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y actualmente es investigador por México de la CECITI, comisionado al Tecnológico Nacional de México, Campus Concal. La línea de investigación del doctor Garruña se centra en las interacciones planta-ambiente con énfasis en las respuestas fisiológicas de cultivos hortícolas frente al cambio climático. Durante más de 20 años ha trabajado en la fisiología de recursos filogenéticos, explorando cómo diferentes genotipos se adaptan a condiciones ambientales variables. Doctor, le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerlo con nosotros. Sea bienvenido y le escuchamos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por considerarme para ser parte de los seminarios de la universidad. Y pues bueno, vamos a tocar un tema, pues para mí muy interesante, ¿no? Espero que así lo sea para todos. Cambio climático y agricultura. Lecciones históricas y evidencias actuales. Lecciones históricas porque considero que es necesario conocer un poquito del pasado, ¿sí? Porque muchas veces escuchamos todos los días esto de cambio climático y a veces se sataniza, y yo creo que hay que darle el contexto adecuado. Muy bien, la presentación la vamos a dividir en cuatro temáticas. La primera va a ser agricultura, clima-agricultura, una relación de cuidado, ¿sí? Entonces, en nuestro breve paso por el planeta, nos enfrentamos a uno de los mayores problemas por resolver, que es el cambio climático, ¿sí? Y le ponemos breve paso porque, pues, en realidad, ¿cuál es la expectativa de vida actualmente? Entre 70 a 75 años, dependiendo del país, ¿verdad? Y la Tierra se estima que tiene unos 4.500 millones de años. Entonces, somos brevísimo tiempo en la historia del planeta. Sin embargo, lo que ocasionamos en ese breve tiempo es muy significativo para nuestro planeta. Menciono esto porque el cambio climático en la Tierra ha sido una constante desde que se originó el planeta. Actualmente vemos en las noticias cosas fatalistas por el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que piensa la población en general cuando escucha la palabra cambio climático? Algo malo. Sin embargo, gracias a esos cambios climáticos, es como, o más bien esos cambios climáticos han hecho que la vida en el planeta sea como la conocemos en la actualidad. Si no hubieran existido esos cambios climáticos, no tendríamos el planeta que hoy tenemos, sobre todo con las condiciones necesarias para albergar los diferentes tipos de vida, ¿sí? Entonces, como les mencionaba, el cambio climático es algo inherente a nuestro planeta. El clima de la Tierra siempre ha cambiado de manera natural. Ojo con este concepto, de manera natural, ¿sí? Las glaciaciones y los periodos cálidos
han formado parte del funcionamiento normal del sistema, ¿sí? Del sistema climático que ha regido a lo largo de la historia de la Tierra y que ha permitido el desarrollo y la evolución de la vida. Sin embargo, en la actualidad, el cambio climático también se le ha denominado calentamiento global y este está influenciado por la actividad humana. Hay que separar estas definiciones, que actualmente se consideran como una misma, pero tienen diferente significado. El cambio climático generalmente se le había conocido como el cambio de clima de manera natural en el planeta. Y el calentamiento global es el aceleramiento que nosotros, los humanos, por nuestras acciones antropogénicas, hemos realizado sobre el cambio climático. Sin embargo, ahorita ya es como una sinonimia cuando hablan de cambio climático, pero realmente pues se le consideraba calentamiento global por la influencia de nuestras acciones como sociedad. Haciendo un poquito de historia de los cambios climáticos, un cambio climático muy importante fue la última glaciación, que se cree que comenzó hace unos 26,000 años antes de nuestra era y que terminó hace unos 19,000 años antes del presente, ¿sí? Entonces, cuando finaliza esta última era de hielo, da inicio a lo que se le conoce como el Holoceno, que es la época geológica en la que actualmente nos encontramos. Y al derretirse todos estos casquetes o todas estas formas de hielo que cubrían la mayor parte del planeta, al derretirse forman ríos, forman humedales, y estos ríos y humedales dan las condiciones adecuadas para el desarrollo de las plantas. Al ya no estar el planeta cubierto totalmente de hielo, empiezan las condiciones adecuadas para que las plantas comiencen a distribuirse por muchas regiones. Entonces, quiero resaltar esto. Gracias a un evento de cambio climático, inició la agricultura. Y lo quiero recalcar para ir dejando claro la importancia del cambio climático, ¿sale? Entonces, el inicio de la agricultura no fue algo de golpe, sino que fue de manera gradual. Se estima que empezó entre 12,000 y 9,000 años antes de nuestra era. Todo esto que les mencionaba en la diapositiva anterior generó cambio en los hábitos de los humanos. Se desarrolló el conocimiento necesario para domesticar plantas y animales. Antes, como no había las condiciones necesarias climáticas, pues generalmente éramos recolectores, ¿sí? Posteriormente cazadores y finalmente agricultores. Obviamente esto de la agricultura va de la mano o va en coevolución con cuestiones culturales, como el inicio del Neolítico. El inicio del Neolítico se caracteriza, o se le llama también como la Edad de Piedra, y se caracteriza porque las sociedades empezaron a generar herramientas, ¿sí? Basados en pulir piedras. Y esto pues ayudaba mucho en lo que era la labranza en la agricultura. Y así es como yo le llamo que comienza la relación tóxica. ¿Y cuál es la relación tóxica? La que se da entre la agricultura y el clima del planeta, ¿sí? ¿Por qué se vuelve tóxico? Por la manera en que realizamos agricultura. Pero ahorita vamos a verlo más a detalle. Cuando comienza la agricultura, empiezan a crecer varias regiones del planeta. En el Medio Oriente, se dice que la agricultura comienza cuando se domestica el trigo. En la región de México, Centroamérica o Mesoamérica, se estima que la agricultura comienza hace unos 11,000 años,
Cuando se domestica el maíz, empiezan a seleccionar teosintles, y esto da pie al origen de los maíces. Y también más o menos hace 11,000 años, en la región de Asia, cuando domestican el arroz. Hay que tomar en cuenta que la zona de domesticación no es necesariamente la zona de origen de un cultivo, ¿verdad? En algunas ocasiones sí, en otras no. Entonces la zona de domesticación hay que tomar en cuenta que es donde se hace la selección de cierta especie y se le va seleccionando, valga la redundancia, de acuerdo a las características y al agrado de la persona que está seleccionándola. La agricultura favoreció el desarrollo de las sociedades. Del buen clima, hablábamos después de la era del hielo, cuando se incrementan los ríos y los humedales, y hay prevalecencia de buen clima. De ese buen clima pasamos a la revolución neolítica, cuando los agricultores empiezan a hacer uso de herramientas. Y de esto pasamos a la economía productora, que es cuando se empieza a capitalizar la agricultura. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ahorita lo vamos a detallar. La agricultura permitió la agrupación en sociedad. ¿Esto qué significa? Que se forman las ciudades, ¿sí? Al formarse las ciudades, antes no eran ciudades como las que conocemos actualmente, eran prácticamente ciudades rurales, donde la mayor área era dedicada a actividades agrícolas. Entonces, como había mucha área para cuestiones agrícolas, llegaba a haber excedente de comida, y ese excedente se almacenaba para el invierno. Al haber ese excedente, pues había que evitar que se lo robaran, ¿sí? Y surge la escritura para poder tener un control sobre la comida. Las familias producían más de lo que comían, y esto genera que la población incremente. Hasta ahí todo bien, porque había un exceso de alimentos. Esto da pie a que se originen otros oficios a cambio de comida. Empiezan los trueques o la comercialización por comida, y esto propicia el desarrollo de nuevas tecnologías. Como había exceso de comida, pues había que reparar las herramientas, había que pagarle al que cuidaba los alimentos, y prácticamente el trueque era por comida. Sin embargo, todo en exceso genera ciertos problemas. Entonces viene algo que le llamo efecto dominó. Entonces empieza la migración de áreas rurales a zonas industriales. Al haber nuevas tecnologías, se empiezan a generar zonas industriales, y la gente empieza a dejar el campo por irse a trabajar a las zonas industriales. Por lo tanto, hay menos agricultores por más número de habitantes. Hay más industria contaminantes y menos área agrícola. Hay más industria contaminante y menos área natural. Hay incremento de gases de efecto invernadero, desajuste en los patrones climáticos, aceleramiento del periodo climático actual y el impacto del clima sobre las actividades humanas, la agricultura, la ganadería, la diversidad de especies, etcétera, ¿sí? Entonces, una fecha muy importante es aproximadamente en el 1850, cuando explota la revolución industrial, y esto que les acabo de mencionar se potencializa. Entonces, resumiendo el primer tema de esta charla, el cambio climático ha sido fundamental en la historia del planeta Tierra. Esto lo remarco para que nos quitemos esa idea de que el cambio climático es malo, ¿sí? Sin el cambio climático no existiera la vida tal como la conocemos actualmente, ¿sí? Gracias a eventos de cambio climático se originó la agricultura. Entonces el problema no es el cambio climático, ¿verdad? Son las acciones que ejercemos para acelerarlo.
El siguiente tema, lecciones que nos deja una revolución no tan verde. Supongo que varios han escuchado sobre la revolución verde, y yo le pongo aquí no tan verde, y ahorita les voy a decir por qué. Otro problema por resolver, además de lo que les mencionaba anteriormente, es la sobrepoblación del planeta. Y el problema tal cual no es que haya muchas personas en el planeta, sino los hábitos de todas esas personas y sus necesidades. Entonces, es la población contra los recursos que existen. Y esto nos va a traer una crisis alimentaria. Bien, entonces, la sobrepoblación del planeta, se estima que hace 9,000 años había en todo el planeta unas 5 millones de personas. Para que se den una idea, hagan de cuenta que la población de una ciudad como Monterrey o como Guadalajara, que tienen poquito más de 5 millones cada una, ¿sí? Los habitantes de alguna de esas ciudades estaban dispersos por todo el planeta, para que se den una idea, ¿sí? Actualmente, hace un par de días, 2-3 días, consulté y ya hay 8,246 millones, bueno, un poquito más, era 8,246.70 y tantos, o sea, ya casi llegando a los 8,247 millones de personas en todo el mundo. Entonces, el detalle es que todas estas personas tienen que alimentarse, y ahí viene el detalle. Hace rato decíamos que ya casi no hay gente que quiera trabajar el campo, pero a todas estas personas hay que darles de comer. ¿Cómo asegurar el alimento de toda esta población? Porque los gobiernos nos dicen que hay que considerar la seguridad alimentaria nutricional. Y en todos los informes de gobierno vemos programas y todo relacionado con esto, que no es otra cosa más que todas las personas tienen derecho a los alimentos que necesitan en cantidad y calidad. Pero ¿cómo le hacemos, no? Para que esto ocurra. Eso es lo que nos dicen y ese es el deseo. Ahora hay que preguntarnos, ¿cómo alimentamos tanta gente en tiempos de cambio climático? Y entiéndase cambio climático por calentamiento global. La realidad es que cada vez hay menos condiciones para producir alimento. ¿Por qué cada vez hay menos condiciones? Porque incrementa la temperatura promedio del planeta, porque hay regiones más áridas, porque los patrones en la precipitación han cambiado, ¿sí? Porque hay menos áreas productivas y hay más personas que alimentar. Sin embargo, la hambruna no es un problema reciente, esto es histórico. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el rápido crecimiento poblacional, había riesgo de hambrunas masivas, especialmente en países como Asia y América Latina, algunos de América Latina, sobre todo los más pobres, es la realidad. Muchas veces son los que mejores condiciones tienen, mejores condiciones para desarrollar buena agricultura, pero son los más pobres. ¿Por qué? Porque históricamente han sido explotados, ¿no? Y los métodos tradicionales no alcanzaban para cubrir la demanda de alimentos. Entonces ahí fue cuando entra el interés geopolítico, en plena Guerra Fría, en esas amenazas que había entre Estados Unidos y Rusia, o lo que era la URSS antes. Había temor de que el hambre y la pobreza impulsaran a países en desarrollo hacia el bloque comunista. Entonces, pues ahí es donde entraron los Estados Unidos a tratar de lo que siempre nos muestran en las películas, ¿no? De intentar ser los héroes, entre comillas, pero esto siempre tiene un interés geopolítico que después termina en un interés comercial. Entonces, comenzó la modernización agrícola que transformó la producción de alimentos a nivel mundial, especialmente en países en desarrollo durante la segunda mitad del siglo XX. Esto es lo que se le conoce como la famosa Revolución Verde.
Sin embargo, en la Revolución Verde, la intención, o al menos la idea que vendían, era buena, pero se priorizó el beneficio a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. ¿Eso qué significa? Hubo cosas buenas, como podemos ver de este lado, ¿sí? El aumento de la producción agrícola, la reducción del riesgo de hambrunas, variedades de alto rendimiento, modernización tecnológica del campo, centros internacionales de investigación y estabilidad política y social. Esto lo pongo yo entre comillas, esto último, ¿sí? Entonces, aumentó la producción agrícola, sí, a base de insumos externos como fertilizantes y pesticidas. Se redujo el riesgo de hambrunas, sí, mucha de esa comida que se producía, en gran parte en México, sirvió para alimentar personas en África. Generaron variedades de alto rendimiento, por supuesto que sí, había investigadores muy buenos trabajando en este tema. Se modernizó el campo, por supuesto, había que beneficiar a las fábricas de tractores, de insumos, etcétera. Se formaron centros internacionales de investigación. Sí, uno de ellos es el CIMMYT, es un centro de investigación muy, muy bueno que está aquí en México. Y hubo, bueno, esto de la estabilidad política, pues bueno, le convenía a ciertos países, ¿verdad? Pero hubo cosas también que criticar, como la dependencia de los agroquímicos, ¿sí? La pérdida de biodiversidad agrícola, la contaminación de suelos y aguas, la exclusión de pequeños productores, el incremento de desigualdades sociales, degradación ambiental a largo plazo. ¿Qué pasaba acá? Que empezó a haber agricultura extensiva y a los pequeños productores o a los que no encajaban los fueron haciendo a un lado, y esto generó una desigualdad más grande. Entonces la pregunta es si la Revolución Verde fue solución o fracaso. Yo creo que solucionó ciertos problemas, sobre todo la falta de alimentos en algunas regiones muy pobres, pero ocasionó otros bastante graves, ¿no? Entonces, esta revolución, hay diferentes fechas. La investigación para encontrar variedades de mejor rendimiento empezó en 1945 aproximadamente, con el doctor Norman Borlaug, que trabajó mucho tiempo en México. De hecho, la mayoría de su carrera la hizo en el CIMMYT en México, y desarrolló muchas variedades que alimentaron a gran parte de la población en otros países. Eso le llevó a obtener el Premio Nobel de la Paz en 1970. Pero pues hay que considerar cierto fracaso, no de los investigadores, pero sí del movimiento como tal, porque se olvidaron de la sostenibilidad a largo plazo. ¿Qué es lo que iba a pasar si quitabas muchas áreas de bosque, de selva, y todo lo convertías en agricultura? Un problema a largo plazo que no consideraron es que al arrasar con los bosques, todo ese CO2 que está almacenado ahí, pues se iba a la atmósfera. Entonces siembras plantas de ciclo corto que no tardan más de un año, y sí capturas CO2, pero se está liberando. Capturas, liberas, a diferencia de un bosque o una selva que mantiene por muchos años el CO2 capturado. Entonces este es un esquemita donde se observa que hay desmonte para generar monocultivos, se libera CO2, más el CO2 antropogénico por las actividades industriales, incrementa los gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esto incrementa la temperatura y las plantas se ven afectadas por estos factores climáticos, y ahí es donde van a empezar ciertos problemas a largo plazo. Pues no voy a ahondar mucho acá. El efecto invernadero, al haber más gases de efecto invernadero, la radiación solar entra, pero no puede salir. Se supone que la radiación que viene del sol impacta a la Tierra y se debe de reflejar.
Pero al haber gases de efecto invernadero, pues esto no sucede, ¿no? Entonces va incrementando la temperatura promedio del planeta. El CO2 tampoco hay que satanizarlo, porque ahorita decimos CO2 y nos asustamos. El CO2 ha sido el regulador del clima a lo largo de la historia del planeta. Cuando hubo mucho CO2 por actividades volcánicas, hubo muchísimo CO2, había árboles gigantes, plantas gigantes, y había unos animalitos por ahí llamados dinosaurios, y estaban de ese tamaño porque había mucha comida, y había mucha comida porque había mucho CO2. Entonces realmente no hay que satanizarlo. El detalle es que ahorita va hacia arriba, y no solo el CO2, otros gases que nosotros por las actividades humanas estamos liberando a la atmósfera, y esto hace que se potencialicen los gases de efecto invernadero. En el 2008 más o menos, que empecé a estudiar el impacto del cambio climático en las plantas, la concentración de CO2 mundial en promedio era de 380 partes por millón. Les estoy hablando de hace 18 años más o menos, y veíamos lejano llegar a 400, pero actualmente el último dato que hay de la estación que está en el Mauna Loa, en Hawái, que es el punto de referencia para determinar las concentraciones de CO2 a nivel mundial. El último dato es de agosto del 2025, y me sorprendí porque ya estamos a 425 partes por millón. Hacía más de un año que no lo checaba, y estábamos el año pasado en 418. Entonces esto es exponencial y va bastante rápido, ¿no? Obviamente la temperatura promedio del aire en el planeta va incrementando. Antes de la era industrial se estima que era de 26 grados, actualmente de 28, y se proyecta que sea 30 grados, ¿sí? Esto a nivel de trópico, a nivel del Ecuador. Obviamente a nivel mundial, el promedio mundial baja unos 10 grados, ¿no? Tanto antes, en la actualidad y en el futuro. Pero con eso es suficiente para que se derritan los casquetes polares, ¿sí? Ya no están a 0 grados, van a estar por encima de, ¿sí? Entonces, lo preocupante muchas veces, porque la gente dice, pues 30 grados, si al mediodía en mi ciudad hay 35, 40. Lo preocupante no es el promedio, lo preocupante son las máximas y las mínimas, ¿sí? Bueno, aquí hay algunas cuestiones que pueden pasar con el aumento de la temperatura. Y ahí, bueno, no voy a leer todas, ¿no? Pero, por ejemplo, si aumenta 2 grados, se estima que habrá descensos pronunciados de la productividad de los cultivos en regiones tropicales. Esto ya se está observando en muchas partes del mundo. Y 4 grados, que sería el escenario más drástico, descenso del rendimiento agrícola, bastante considerable, y abandono de la producción en regiones enteras del mundo. No solamente por la temperatura, sino por los cambios en la precipitación. Entonces, para resumir el segundo tema, el cambio climático es parte del planeta Tierra, pero no forzarlo es tarea de nosotros como sociedad. Muy bien. El tema número 3 lo titulé Un té de tila para las plantas estresadas. Un té de tila, pues para calmar un poquito, ¿no? El estrés de las plantas. Entonces, los principales factores del cambio climático que influyen en la fisiología de las plantas generalmente son la temperatura, las concentraciones de CO2 y la precipitación o el agua disponible para las plantas. Esos son los 3 principales factores. Son sobre los que nosotros trabajamos desde hace ya algún tiempo. Entonces, las temperaturas, la temperatura es porque las temperaturas altas van a ocasionar muchos problemas en los cultivos, no solo en los cultivos, en la mayoría de las especies vegetales. El agua, porque los cambios en la precipitación van a cambiar. Entonces, zonas que hoy son ricas en agua se van a volver más áridas. Sin embargo, no todo es malo.
el incremento en la concentración de CO2 podría ser un aliciente contra los otros factores, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el CO2 es fundamental para la fotosíntesis, porque el carbono es la base de la estructura en las plantas. Hay que responder varias preguntas. ¿Cómo responderán las plantas a estos factores? Sobre todo las especies agrícolas, que son con las que yo trabajo. ¿Qué pasará con las especies agrícolas? Hay que responder cómo se adaptarán. Si subimos la temperatura a ciertos grados, ¿se adaptan, no se adaptan? ¿Qué mecanismos utilizarán en caso de que se adapten? ¿Modificarán sus ritmos? ¿Presentarán cambios morfológicos? ¿Cuál será su grado de plasticidad fisiológica? ¿Disminuirá el rendimiento? Hay que contestar todo eso y hay que ponernos a trabajar. Asegurar la alimentación de la población mundial es el mayor reto en la actualidad. Somos muchos y cada vez hay menos gente en el campo. Entonces, ¿cómo hacer esto? Si no sabemos cómo van a responder las plantas al cambio. Por eso es importante estudiar el efecto del cambio climático o de ciertos factores del cambio climático sobre las plantas. Para ello, el panel intergubernamental de cambio climático sugiere que la mejor manera de contribuir en el estudio del cambio climático es hacerlo de manera local, estudiar las especies que hay en tu zona y recrear los escenarios potenciales. Esto es bastante lógico. Si yo vivo en Mérida, Yucatán, pues no me voy a poner a estudiar especies de clima templado, porque pues no sería lo mejor. Yo voy a estudiar qué es lo que pasa en mi región, con las plantas de mi región, y dar respuestas reales sobre mi región. Entonces, para eso hemos realizado varias tesis de chicos de licenciatura, maestría y doctorado, estudiando algunos de los cultivos que están por acá: tomate, chile, cacao, papaya, stevia. Los sometemos a condiciones o futuros escenarios de cambio climático, donde incrementamos temperatura y concentraciones de CO2. También tenemos experimentos con estrés hídrico, pero de eso no voy a hablar ahorita por tiempo. Entonces, cuando la temperatura incremente más, disminuirá la productividad agrícola, habrá menos disponibilidad de alimentos. Eso lo tenemos que contestar. Cuando el CO2 incremente más, se contrarrestarán los efectos negativos ocasionados por la temperatura alta. Hay que responder todo eso. Entonces, desde el año 2018 empezamos a realizar experimentos en estas cámaras de crecimiento en el Instituto Tecnológico de Concal, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Mérida. Entonces tenemos estas cámaras y en estas cámaras controlamos la humedad relativa, la temperatura y la concentración de CO2. Aquí hay otra vista de lo que son las cámaras. Cuando crecen las plantas, pues todo esto se ve verde, ¿sí? Y así es como armamos nuestro diseño y generamos ciertos escenarios de cambio climático. La cámara 1 es nuestra cámara control, porque tiene la temperatura de 30 grados muy cercana a la temperatura promedio de la zona y con la concentración de CO2 también promedio. Entonces, dos cámaras las elevamos a 40 grados para poder ver el efecto de la temperatura. Aquí, como pueden ver, esta y esta, la segunda y la cuarta están a 40 grados, ¿sí? La tercera también está a 30 grados. Y también aumentamos la concentración de CO2, como pueden observar en la segunda y en la cuarta. No, perdón, en la segunda y en la tercera aumentamos la concentración. De esa manera generamos 4 escenarios de cambio climático, 2 con temperatura baja, 30 grados, y 2 con temperatura alta, 40 grados, 2 con bajo CO2, 400, y 2 con alto CO2, 1200 partes por millón. Y aquí es donde intentamos resolver estas preguntas. ¿Qué pasa con la fenología, con la reproducción sexual, con las estructuras,
con el intercambio de gases, que son la fotosíntesis, la transpiración, la conductancia estomática, etcétera. ¿Y qué pasa con los genes y ciertas proteínas involucradas en la fotosíntesis? Entonces, en la fenología, hemos publicado algunos artículos, este es uno de ellos, de Jade Pereira, una de mis estudiantes de doctorado. Entonces, en la fenología observamos esto. Bueno, primero de determinar qué es la fenología. La fenología son los ritmos que tiene la planta. Así como un humano nace, crece, se desarrolla y muere, lo mismo sucede en las plantas, y cada especie tiene ciertos periodos. A esto se le conoce como ritmos. Entonces, esa es la fenología. Entonces, aquí les voy a describir cómo está esta imagen. Del lado izquierdo está Capsicum annuum, que es un chile dulce, hagan de cuenta que es un tipo pimiento, y del lado derecho está Capsicum chinense, que es el chile habanero. Entonces, utilizamos dos diferentes especies de chile para estudiar lo que pasa. La emergencia, muchos le dicen germinación, aunque fisiológicamente la germinación es cuando la radícula sale de la semilla, y la emergencia es cuando la plantulita se asoma por encima del sustrato. La mayoría de la gente le llama germinación, pero lo correcto es emergencia de plántula. La germinación sucedió 2-3 días antes de la emergencia, ¿sí? Y la germinación en realidad no se puede ver cuando una semilla está enterrada. Lo que vemos es la emergencia. Entonces aquí podemos ver la temperatura y el CO2 realmente no afectan. ¿Por qué? En el caso de Chile, porque el sustrato de alguna manera está sirviendo como un buffer, como una amortiguación. Pero ¿qué pasa cuando las plántulas empiezan a crecer? Entonces podemos ver que empieza la mortalidad de las plántulas. Vean, tanto círculo como triángulo negro son incremento de la temperatura. Acá están, cámara 2 y cámara 4. Entonces empieza a crecer la planta y unos cuantos días después de la siembra empiezan a morir las plantas. Y eso se observa en las dos especies. Eso es evidente. Es una plántula pequeña, no está preparada para el incremento de las temperaturas. Sus hojas todavía no están adaptadas. Su tasa de transpiración no es la adecuada para incrementos altos de temperatura. En la fenología, aquí podemos ver arriba botones, en medio flores y abajo frutos. Botones es cuando la flor todavía no abre, y del lado izquierdo el pimiento y del lado derecho el chile habanero, ¿sí? Entonces podemos observar, por ejemplo, en botones, volvemos a lo mismo, que los negros son los de incremento de temperatura. Entonces en el chile habanero se va retrasando la fenología, es decir, las plantas con botones se van retrasando. En las flores se puede observar lo mismo, ¿sí? De hecho, en este tratamiento, que es el de 40-400, se ve la caída bastante drástica. Se me fue. Y en los frutos, esto quiero que lo vean bien. Cuando se incrementa la temperatura, no hay buena producción de frutos, ¿sí? Uno que otro por acá al final. ¿Eso qué quiere decir? Que la temperatura alta afecta la producción de frutos, aunque le metamos alto CO2, aunque tenga disponibilidad de carbono para fotosintetizar, los frutos merman, la producción de frutos merma cuando se incrementa la temperatura. Ahorita más adelante explicamos el por qué. En la biomasa es evidente la cámara 3, que es la que tiene baja temperatura y alto CO2, pues es evidente cómo sobresale, porque no tiene estrés por temperatura y aparte tiene exceso de alimento con 1200 partes por millón de CO2. Entonces esto es algo normal. Sin embargo, en la cámara 2, esta, que es donde tiene alta temperatura y alto CO2, ¿sí? No logra tener la misma producción de biomasa, pero sí logra igualar a nuestro testigo, ¿sí? Eso es importante.
en cuestiones de crecimiento, el CO2 alto sí logra contrarrestar efectos negativos de la temperatura en crecimiento, ¿sí? No en frutos, no en producción de frutos ni flores. ¿Sí? Bueno, aquí podemos ver flores por planta, frutos por planta y abortos. Esto es lo que quiero que vean. En los abortos, la cámara 2 y la cámara 4 son las de alta temperatura. Y quiero que vean cómo incrementa el número de abortos. Cuando incrementamos la temperatura, incrementa el número de abortos. Esto impacta en el número de frutos. Pueden ver la cámara 4, prácticamente no tiene frutos. Si hay abortos de flores, no hay frutos. De manera natural, las plantas abortan, depende de la especie, pero se calcula que abortan aproximadamente un 30% de sus flores. Eso es de manera natural por el balance de carbono, ¿no? En tomate, bueno, este es un trabajo de Miguel Oliva, estudiante de maestría, ya se tituló. Es algo muy parecido en tomate. Aquí evaluamos tomate criollo y tomate híbrido. Y como se pueden dar cuenta, las tendencias son las mismas. Las rojas son alta temperatura. Y se retrasa la emergencia, ¿sí? Hay muy poca emergencia cuando se aumenta la temperatura, ¿sí? Como podemos ver, tanto en criollo como en híbrido, la tendencia es muy, muy similar. En la calidad de frutos, aquí evaluamos frutos de tomate. Y pueden ver esta que es la cámara a 40 grados sin CO2 elevado, ¿sí? Es CO2 bajo y alta temperatura. Y vean, prácticamente no hay frutos, ¿sí? Eso es alarmante. Ahora, en cuanto a la reproducción sexual, este es un trabajo de divulgación que hizo mi alumno Mauricio Castillo. Él es estudiante de doctorado. Entonces, estas son cuestiones más visuales para que lo puedan ver mejor. Entonces, estas son flores de tomate y flores de chile dulce, del pimiento que les mencionaba hace rato. Y aquí podemos observar, arriba están a 30 grados. Vean cómo se ven las flores de bonitas a 30 grados, tanto en tomate como en chile. Y abajo están a 40 grados. Y vean cómo pierden pigmentación. El tamaño del gineceo, pues prácticamente es menor. Aquí hasta se arrugan. Entonces, es algo que se puede apreciar de manera visual. A la izquierda, inflorescencias de chile habanero a 30 grados y a la derecha de 40, ¿sí? Muchos podrán decir, es que la de 40 tiene más. Sí, pero es una malformación. La de la izquierda es normal. Esto lo van a ver de manera normal. Y la derecha es porque hubo malformación. Estas flores van a abortar. De hecho, ya se ven oxidados ahí algunos pétalos. Y bueno, aquí hay más ejemplos. Los de la izquierda, la primera columna, son a 30 grados, son normales. Este de aquí arriba es normal. Y este de acá abajo es 30 grados con exceso de CO2 alto. Y ahí pueden ver la cantidad de flores que se forman. Esto es interesante. A baja temperatura. El de en medio, vean, hay una malformación ahí, muchas malformaciones. Y el de la derecha, aunque tiene CO2 elevado, muestra muchas malformaciones por efecto de la temperatura alta. Este es otro trabajo también de Mauricio. Y aquí podemos seguir viendo malformaciones en los frutos, en las flores, perdón, de chile habanero. Vean esto. Son puras malformaciones, ¿sí? Esta es la flor de chile habanero a 30 grados y a 40. Vean cómo no se desarrolla muy bien. Estas son fotografías con cámara térmica. Entonces, las de arriba son de pimiento, las de abajo son de chile habanero. Las de la columna izquierda son a 30 grados y las de la derecha a 40. ¿Qué es lo que quiero que vean? Que aunque está a 30 grados el aire, la flor está a 34 o 38. Las que están a 40 grados del aire, la flor está a 41 o 43. Son temperaturas
muy altas para los procesos fisiológicos. Arriba de 38 grados empieza la desnaturalización de enzimas importantes en la fisiología de las plantas. Entonces, si yo mido una hoja de la planta a 30 grados, la hoja generalmente va a tener 28, 27. La hoja va a estar por debajo de la temperatura del aire porque tiene el proceso de transpiración. La transpiración ayuda para disminuir la temperatura de la hoja. Pero en la flor eso no sucede. Entonces las flores, al estar expuestas a la temperatura sin tener una tasa de transpiración, incrementan su temperatura por encima de la temperatura del aire. Eso es muy importante en los estudios de cambio climático en especies vegetales. Aquí vemos granos de polen y viabilidad de polen, igual en pimiento y en habanero. Y este dato es bien importante. Los granos de polen van a disminuir cuando aumentamos la temperatura. Vean, acá aumentamos la temperatura y los granos de polen disminuyen. Y sobre todo la viabilidad del polen. Ahorita les voy a explicar por qué. También los óvulos por ovario van a disminuir, ¿sí? Y obviamente va a haber menos semillas por fruto. Esto para la gente que se dedica a producir semillas, esto es algo muy, muy importante. Entonces, si se dan cuenta, disminuye el número de polen, la viabilidad del polen y los óvulos por ovario. Entonces, al disminuir esto, obviamente no va a haber frutos, ¿sí? Entonces, estas son las anteras de una flor de chile habanero, y esto que se ve blanco son los granos de polen que se liberan, ¿sí? Y después medimos su viabilidad. Este es un polen viable y este es un polen no viable, y estos son los óvulos en el ovario, lo que vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto de la reproducción sexual en las plantas? El grano de polen debe de llegar al receptáculo, específicamente al estigma, ¿sí? Una vez que llega al estigma, sucede algo que se le llama germinación del polen, y esto hace que unas células produzcan el alargamiento del tubo polínico. Ese tubo polínico es el que va a dirigir los granos de polen hacia el óvulo para lograr fecundar, hacia el ovario para lograr fecundar los óvulos. Pero si los granos de polen que llegan al estigma no están viables, entonces no va a haber fecundación. Y si no hay fecundación, la planta tiende a generar una flor por cuestiones hormonales, pero esa flor no es viable y con el paso del tiempo va a abortar, ¿sí? Si tienen más dudas de estos, al final lo podemos ahondar. Entonces, si el grano de polen no es viable, no hay germinación del polen. No hay germinación del polen. No se forma el tubo polínico. No se fertiliza el ovario. Abortan las flores y por lo tanto no hay frutos. Bueno, esta es una imagen para que vean frutos a 30 grados. Estos son de chile habanero. Y frutos a 40 grados. Para que tengan una idea del tamaño. Ahora vamos rápidamente a lo que hemos hecho un poquito de anatomía y morfología. Esto es un corte anatómico de una antera de chile habanero y podemos ver acá del lado izquierdo los granos de polen, como se ven ahí bastantes y bonitos, y del lado derecho a 40 grados los granos de polen son muy poquitos y se ven deformes, no se ven bonitos como los del lado izquierdo. Y bueno, esta es parte de la anatomía de la hoja, ¿sí? De Capsicum annuum y de Capsicum chinense. No voy a entrar mucho en detalle de esto por el tiempo. Y aquí pueden observar, del lado izquierdo, chile pimiento, del lado derecho, chile habanero. Y entonces pueden observar los primeros dos son a 30 grados y vean, van bonitos. Pero cuando le metemos CO2, entonces empieza a haber frutos, ¿sí? Más que cuando no le ponemos CO2. Entonces podemos ver acá en chile habanero,
Aquí hay frutos, pero cuando le ponemos el CO2, incrementa el número de frutos. En cuanto a la fotosíntesis, brevemente, esta es la fotosíntesis en tomate híbrido y en tomate criollo. Entonces podemos observar acá cómo incrementa la fotosíntesis cuando incrementamos la concentración atmosférica de CO2, porque al ser una planta con metabolismo C3 requiere mucho CO2. Entonces le estamos metiendo CO2 y va a aumentar la transpiración, ¿sí? La fotosíntesis, ¿sí? Y en la transpiración podemos ver acá, aquí le pusimos una leyenda. Ojo, este es 40 grados a 1200 partes por millón. ¿Esto qué significa? Generalmente, cuando hay mucha transpiración, cuando hay mucho CO2, hay mucha transpiración. Aquí podemos observar a 30 grados. A 40 grados, cuando subimos el CO2, disminuye la transpiración. Se dice por ahí que el CO2 es el mejor antitranspirante vegetal. ¿Por qué? Porque al haber mucho CO2, la planta lo mete a espacios intercelulares y lo va carboxilando sin necesidad de abrir los estomas constantemente. Bueno, aquí no voy a entrar mucho en detalle porque me llevaría mucho tiempo. ¿Cómo medimos la fotosíntesis? La medimos con este aparato. Es un analizador de gases en infrarrojo. Se le conoce como IRGA. Aquí metemos la planta, fijamos el CO2 que queremos medir, las condiciones de luz, y bueno, por intercambio de gases obtenemos fotosíntesis, transpiración, conductancia estomática, entre otras variables, ¿no? Y ya para ir concluyendo, la temperatura alta aumenta la mortalidad de plántulas, modifica la fenología, incrementa el aborto de flores y frutos, afecta la fotosíntesis y aumenta la malformación de flores. El CO2 elevado favorece el tamaño de los frutos y aumenta la biomasa de las plantas. Sin embargo, no logra contrarrestar los efectos negativos ocasionados por la temperatura alta, ¿sí? Si bien es cierto que el CO2 logra contrarrestar ciertos parámetros de crecimiento, a final de cuentas, las cuestiones reproductivas como flor o fruto no son beneficiadas con el CO2 cuando hay temperaturas altas. Ya para cerrar, una planta que nosotros sometamos a temperaturas elevadas, siempre y cuando esté bien regada, tenga suficiente agua disponible en el sustrato, va a poder mantenerse. Elevamos la temperatura, la planta transpira más, de alguna manera va regulando su temperatura y va evitando efectos negativos. Si bien es cierto que su crecimiento no va a ser el mismo, pero puede haber mayor plasticidad fisiológica. Sin embargo, en las flores esto no sucede así. Al incrementar la temperatura del aire, la flor va a tener temperaturas hasta a veces superiores a la temperatura del aire. Esto viene siendo una generalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene la misma tasa de transpiración que una hoja. Y esto afecta considerablemente el proceso reproductivo. Cuando hacemos estudios anatómicos, la parte del gineceo, que es la que está encerrada de alguna manera o protegida, no se modifica tanto como el androceo, que es la parte que está expuesta a la temperatura, ¿sí? Entonces, eso es bien importante. Como reflexión, el impacto del cambio climático sobre la agricultura es inminente. A estas alturas no se puede detener. La mayoría de las especies de uso agrícola se verán afectadas. Hay que incrementar la producción de manera sostenible. El cambio climático ha estado presente desde el origen del planeta. La era interglaciar en la que nos encontramos propició las condiciones para generar la agricultura, pero las malas prácticas antropogénicas han acelerado el impacto del cambio climático. No existiría la agricultura sin los cambios climáticos naturales del planeta, pero la agricultura mal practicada se volvió un peligro para la tierra.
los cultivos que hemos estudiado son un ejemplo de lo que pasará en muchas especies vegetales. Y bueno, finalmente, quiero agradecer a la doctora por invitarme a dar esta plática. Espero que haya sido de su agrado y dar el reconocimiento pues a los que realmente hacen el trabajo, ¿no? Yo vengo aquí a dar la cara, pero los que realmente hacen el trabajo fuerte y de campo y todos los días están ahí, pues son los alumnos. Entonces vemos por ahí a Mauricio en varias fotos, Fabiola está por ahí también, Jade, Benigno, Orlando, Abigail, Marisol, pues son parte del equipo que algunos ya no están con nosotros, ya están en otros lugares. Y pues bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctor, por tan excelente